Ahí te así. Y Cansada, con hambre habla más alto. y feliz. ¿Por qué? Que voy a esta avenida. No me hagas hablar más alto porque me da vergüenza. Es que no se te escucha. Bueno, vamos en... ¿Avión? Sí. Pero estamos en invierno y vamos al... Verano. Eso. Así que... No sé si nos vemos, pero... Estamos cansados porque anoche nos acostamos como a las 2:30, 3. Sí, 2:30 era. Pero estamos felices. Dormí nada y me quedé hasta ayer trabajando. Pero te quedaste dormido al tiro, ¿sabes? Yo no pude dormir. No me quedé dormido al tiro. Me costó. Así que eso. Ya, amor. Chao. Y a una nueva aventura. Vamos a cruzar el Atlántico, así que vamos a ver qué se teje. Por el momento, el destino, yo creo que ya muchos lo pueden deducir. Una vez más es... Vamos a mostrarles las siguientes imágenes sucesivas. Rumbo ahora a embarcar el avión, tomamos un pequeño refrigerio y desayuno porque me levanté muy temprano. Hoy día volamos con una aerolínea que para mí es una vieja conocida, porque es la más habitual con que yo he volado siempre, que es Iberia, ¿ya? Líneas aéreas de España. El trayecto va a ser Santiago de Madrid, después un vuelo conectado de Madrid hasta Venecia y de Venecia en transfer hasta Ljubljana. Es lo más económico que se pudo encontrar, volando en invierno desde acá, Santiago de Chile, pero rumbo a un verano extremadamente húmedo y caluroso como es el de Ljubljana, Eslovenia. Así que vamos a ver de qué trata y cómo nos depara este viaje y este vuelo. Después de casi 4 años volando con Iberia, al lado del ala, como siempre, en un Airbus 350. Y con la pantallita al frente, relativamente un espacio no tan largo, así que para dormir representa un cierto costo, pero nada es imposible. Y bueno, después de 2 horas de vuelo siempre sirven un almuerzo, que en clase turista consiste en ñoquis o pollo o algún tipo de proteína. En este caso yo me tomé pollo con arroz, que vamos a abrirlo. Es más o menos así. Vaso de agua. Postre, que parece un pie de limón o torta. Ensalada, pan, el servicio, cubiertos, sal, pimienta, aderezos. Me pedí un vino, que en este caso es un vino de la región de Castilla, de España, Albalí. Así que en vuelos largos no te mueres de hambre.
En Madrid, primera parada. España, 20 para las 6 de la mañana. Cansancio, pero tampoco es tan terrible que digamos. Después de un vuelo vía Madrid-España, lo que corresponde ser el control migratorio o de aduanas, que también te hacen el ingreso o te controlan el ingreso a la Unión Europea. Como nuestro destino final es Eslovenia, obviamente igual hacen el control desde aquí. Ya después dentro de los países de la Unión te puedes mover libremente, en el sentido que no hay control mayor fronterizo. Así que eso, puede dar la vuelta a la cámara y todas las personas se dirigen al mismo lugar, que es el control fronterizo. Y ya estamos en la otra terminal, que es la 4. Uno cuando llega a Europa vía Madrid, uno llega a la 4S, si es que uno viene de Sudamérica, como en nuestro caso. Luego, lo que viene es cambiarse, o sea, hacer el control migratorio de entrada a España, a la Unión Europea. Luego uno se tiene que cambiar de terminal, y como nosotros estamos haciendo una conexión de vuelo, porque ahora vamos a Venecia, tenemos que obviamente pasar por rayos X, las maletas como este tipo y mi equipo fotográfico que está atrás. Entonces acá en España te hacen sacar computadores, te hacen sacar tablets, todos los dispositivos electrónicos y todo lo metálico. Entonces obviamente es todo un follón, todo un jaleo, sacar las cosas, poner, ordenarlas de nuevo. Y aquí aprovecho de compartir nuestras salidas, que debería aparecer nuestro vuelo a Venecia. Y ahí está. 8:45 a Venecia, Iberia 32:42. La información va a aparecer a las 7:15 de la mañana, hora local. 12:15, 12:30 a eso miento, serían como casi las 1 de la mañana, 1:15 de la mañana, hora de mi país, que es Chile. Así que nada, vamos a seguir bloqueando esta ruta hacia Eslovenia, que esta vez tomamos el camino más económico, pero resulta que es el más largo. Así que eso, seguimos. El vuelo a Venecia va lleno, como se pueden fijar. Atrás están las filas ya para embarcar en nuestro vuelo, así que vamos a ver qué pasa. Disculpen un poco la cara del caracho, pero estoy un poquito cansado. Y después de 11 horas de vuelo, con algo de turbulencia, aunque muy poca, es algo importante. Así que eso, vamos a otro vuelo. Rumbo a Venecia, con ya casi los 30 grados de calor y con shorts.
y finalmente en Prešernov-Trg, de nuevo, capital y centro de Ljubljana, Eslovenia. La mayor parte de las postales y los videos que he hecho acá es en invierno. Ahora la luz desafortunadamente no acompaña mucho, pero hacia arriba, no sé si se logra ver, hay unos dispositivos que hacen que caiga una especie de rocío, lluvia, ¿cierto? Porque estamos en verano. Estamos en la segunda semana de julio del año 2023 y hoy día hicieron 32 grados y ahora que está oscureciendo hacen 28, 27. Además, un turismo súper activado. Así que vamos a hacer un pequeño vlogging, tal vez no sé si tanto de historia, pero de lo que es Eslovenia, en lo que voy a estar aquí, porque de aquí ya el día lunes salimos hacia otro lugar, pero eso será motivo de otro video, de otro vlog muy cargado a lo histórico y a lo geográfico. Yo creo que algunos ya podrían deducir qué lugar podría ser, porque yo ya estuve en ese lugar y ese lugar a mí y a mi señora nos encantó. Los dejo con esta postal. El próximo video estará cargado de nuevas aventuras, que por cierto, fueron muy esperadas y deseadas. Nada más nos bajamos del transfer que nos llevó a Eslovenia para estar unos pocos días con la familia y posteriormente nos embarcamos en otro avión que nos llevaría a un país que nos enamoró, nos hechizó y nos eclipsó por su geografía única e irrepetible. Solo te puedo decir que tienes que estar en este país para poder comprender lo que he dicho. Si te has fijado bien en el ala del avión que nos lleva a este país, podrás deducir de cuál estamos hablando. No somos millonarios y no somos privilegiados. Solo nos planificamos para descubrir los tesoros que nos reserva este planeta inmenso. Y quiero compartirlo contigo. Aventuras cargadas con su toque histórico y geográfico. Si adivinas el país del que estamos hablando, ponlo en los comentarios. Asimismo, ¿te gustaría conocer más de Eslovenia? Si es así, coméntame qué te gustaría conocer de este pequeño país centroeuropeo. Hasta la próxima.